¿Qué pasa, Orates? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, yo espero que bien, ahí tranquilos, luchando día a día para salir de este maldito coronavirus que nos tiene encerrados ya por varios días, varias semanas, más de un mes, para ser claros. Pero bueno, la forma de tratar de distraernos de esto es estar pendiente de lo que tanto nos apasiona, que es el fútbol, y en este canal pues tratamos de comentar las últimas noticias. Ciertamente me llama mucho la atención que se especula o prácticamente se da por hecho de que Philippe Coutinho tiene muy cerca un acuerdo con el Chelsea, ¿no? Sabemos que las pretensiones económicas del Barça eran alrededor de unos 120 millones, pero por la dificultad de la operación, por el hecho de que ya ni siquiera el Múnich, que es un gran equipo, no quiso decidir o no ha decidido pagar el monto, ¿no? O el importe que significaba pasarse a Coutinho en propiedad, que creo que eran justamente 120 millones. El Barça se ha tenido que ver en la penosa necesidad de evaluar bajarle esa pretensión, ¿no? Quizá cobrar alrededor de unos 90, unos 100 millones máximo para poder darle salida a Coutinho, que parece que la directiva se ha dado cuenta pues que fue un fichaje que se ha equivocado, que lo han hecho mal. Quizá previeron que era un perfil muy parecido al de Iniesta, pero no se pudo adaptar, y ciertamente los entrenadores que lo tuvieron, que en este caso fue Ernesto Valverde, intentó hacerle hueco en el mediocampo, no se pudo, y posteriormente ha intentado básicamente quitarle minutos a los extremos para ponerlo por izquierda para que pudiera compartir ataque con Messi y con Suárez, ¿no? En su momento, antes que llegara Griezmann. Así que esa es la noticia de hoy, lo comentaremos más adelante, pero antes te pido que te suscribas al canal para que estés pendiente de lo que subimos, ya no digo a diario o la semana, me he demorado en subir video, pero sí lo que comentamos constantemente aquí en el canal. Dale like, compártelo a tus amistades y comenzamos con el video. Ciertamente Philippe Coutinho fue un fichaje que generó bastante ilusión, y en eso me incluyo. Me pareció un fichaje extraordinario, sobre todo porque es el típico jugador talentoso, ¿no? El jugador que tiene mucho regate, equilibrio, buena visión de juego, sabe encarar. En sus mejores momentos en Liverpool, que fue donde más brilló. Ciertamente en el Inter no le fue tan bien, en el Español cuando estuvo cedido tampoco, pero ciertamente era un jugador pues que demostraba que tenía mucho desequilibrio uno contra uno y diferentes cualidades, ¿no? Y ciertamente también el Liverpool jugaba una posición que no era ni un interior como tal, ni tampoco un extremo. Era un jugador básicamente como un mediapunta, un jugador que se desentiende de labores defensivas y que cuando el equipo ataca usualmente le pasa el balón para él ser el que determina hacia dónde va el ataque del equipo. Y la verdad es que en el Barça el que tiene ese rol principalmente es Messi. O sea que creo que su gran problema fue coincidir con Messi en el mismo equipo. Y es normal, a muchos jugadores le puede pasar lo mismo con Messi, porque Messi es el líder del equipo a nivel ofensivo, y cualquier otro jugador que sea líder en su equipo le va a tocar adaptarse, ¿no? Pienso yo que también un caso similar al de Griezmann en el Atlético. Griezmann creo que era el que le daba claridad a las jugadas de ataque del Atlético, y ahorita mismo en el Barça también le cuesta hacerse de un rol distinto, donde él sabe que no es protagonista, pero se le pide ser trascendente, ¿no? Y ser sobre todo importante. Así que Coutinho fue uno de los últimos esfuerzos que hizo Robert Fernández antes de dejar la dirección deportiva del Barça, para el tiempo de Luis Enrique más o menos. Nada más que bueno, ese esfuerzo demoró y básicamente llegó para que lo dispusiera Ernesto Valverde, ¿no? La primera temporada no lo hizo nada mal, ciertamente muy lejos de lo que se esperaba, pero iba dando una esperanza de que cuando se fuera sentando en el equipo lo iría haciendo cada vez mejor. Pero Valverde se dio cuenta al llegar, pues tuvieron primero la gran pérdida de Neymar, que eso ya cambiaba un poco el panorama del esquema que se manejaba. En ese momento veníamos saliendo de la etapa de Luis Enrique, que fue bastante buena, pero que jugaba con dos claros extremos, que era Messi por un lado y Neymar por otro. Y donde ciertamente yo noté a Messi mucho más dispuesto a hacer esas labores de extremo, desequilibraba mucho más por banda, también jugaba hacia el centro. Tenías a un Alves, creo yo, todavía estaba Daniel Alves en la época de Luis Enrique, que daba mucha profundidad por esa banda, y ciertamente Messi también podía asociarse con él y hacía una buena combinación por la derecha. Suárez adaptándose cada vez mejor en el medio y Neymar dominando toda la banda izquierda, donde se la compartía con Iniesta muchas veces, que era el interior que cerraba por su lado, y también con Jordi Alba, que siempre ha dado esa profundidad característica. Lo cierto es que esa primera temporada de Valverde, para suplir esa marcha de Neymar, pues se cambió el esquema, y Valverde, como venía llegando, seguramente optó por un sistema mucho más
que le brindara más solidez, ¿no?, defensiva, que fue el 4-4-2 famoso, donde Rakitic, que fue muy importante en la época de Luis Enrique, pues pasaba a compartir ese rol de doble pivote con Busquets, y tenías tanto a Iniesta por un lado como a Coutinho en el lado izquierdo, siendo un volante por izquierda, y por la derecha podía estar otro jugador, ya sea Rafinha o ya sea cualquier otro jugador que apoyara en esas labores, ¿no? Y se centralizaba lo que era la presencia de Messi y Suárez. Dembélé a veces jugaba en ese volante por derecha, o jugaba las pocas veces que jugó Malcom también lo hacía por esa banda. En fin, ahí había un sinnúmero de jugadores que podían tratar de apoyar en ese rol. Y lo cierto es que en ese perfil, cuando Coutinho, pues Iniesta quizá iba rotando con Iniesta, se sentía mucho más cómodo, evidentemente, porque el equipo está mucho más echado hacia atrás, tiene dos líneas de 4 bien formadas y él se sentía mucho más arropado. Sin embargo, cuando se le intentó forzar para que se adaptara a la posición de interior, lamentablemente ahí sí él tiene una responsabilidad mucho más importante a nivel defensivo, que le provoca problemas, ¿no? Le provoca problemas porque le hace mucho desgaste físico tratar de presionar alto y recuperar el balón arriba, y más encima tener piernas para poder encarar y generar juego hacia arriba. Así que sin duda alguna ese conflicto de esquema le hizo bastante daño a Coutinho, y poco a poco se fue notando que no se sentía cómodo en el equipo porque el entorno lo presionaba mucho. Él también, como es un jugador callado, empezó a caer un poquito en ese comportamiento como de poco interés, de dejazón, de no poner la garra. Parecido a lo que le pasó a André Gómez, es muy similar. André Gómez era un perfil bastante similar, un jugador como más media punta, que lo obligaste a jugar de interior, le costaba también con el balón hacer ese trabajo. Era bueno defensivamente, pero ofensivamente le faltaba un poquito tener ese toque. Así que ciertamente fue un André Gómez evolucionado, porque Coutinho es un jugador mucho más caro, de mucho más renombre, y el hecho también es de ser brasileño y haberse conocido con Suárez, y imagino que se va bien con Messi, las esposas y todo. Así que sin lugar a dudas, pues el equipo y la directiva se nota que dio directrices para forzar a Coutinho a adaptarse, porque era una inversión importante que se hizo también básicamente al mismo tiempo con la de Dembélé, ¿no? Y lamentablemente pues nunca se pudo adaptar, y llegó un punto donde las críticas le afectaron tanto que ya él empezó a encararse con la afición y hizo ese gesto polémico frente al United, ¿no? Después de meter un golazo tapándose los oídos, así como diciendo que él no escucha el entorno. En fin, una relación de amor y odio que ya cuando llegas a ese nivel es muy difícil regresar. Así que si a mí me lo preguntas, pues me parece una buena opción. Ojalá que no sea nunca por debajo de los 80 millones. Y creo que el Barcelona está bastante obligado a vender a Coutinho, ciertamente. En su momento pensé que si Neymar regresaba, que no me gusta mucho a nivel de respeto en el equipo, y sobre todo de los caprichos que suele tener Neymar, y que en los equipos que ha estado siempre ha hecho lo que le da la gana, y es algo que viene con él, es un precio que hay que pagar por su talento. Llegaba a pensar que a nivel futbolístico sí me gustaba, porque a mí me gusta el rol de ese extremo, así como hace Gnabry o hace Coman en el Múnich, o hacen jugadores desequilibrantes así como Pulisic en su momento en el Dortmund, ahora en el Chelsea, o de repente Martial, que son jugadores que te pueden regatear y te superan por banda. Ese perfil a mí me gustaría que el Barça lo rescatara, y ciertamente Neymar le daba ese toque, Dembélé en su momento también le daba ese toque. Sin embargo, el que mejor recuerdo que lo hiciese, definitivamente entre Pedro y Neymar a nivel de potencial. Villa lo hizo muy bien también, pero él tenía como una permutación, que a veces se iba hacia el centro, a veces se iba hacia la banda, pero lo hacían muy bien. Así que ciertamente pues yo podría perdonar el hecho de que Neymar regresara, si es que se recupera ese rol. Y llegué a pensar también pues que la directiva, tú sabes, como es muy en pro de los jugadores y estar en esa onda de los brasileños, pensé que quizá si había oportunidades de regresar con Neymar, había oportunidad también de tener a Coutinho, y así ellos dos se llevaban bien y había como una armonía en el equipo. Sin embargo, eso sería catastrófico, porque Neymar no es un jugador que se implique en defensa. Coutinho también le costó mucho, y creo que por esa razón tampoco se hizo hueco en el Bayern, porque o lo pones de media punta, que fue lo que hizo Kovac antes de irse, lo ponía a él con jugadores aguerridos atrás, como, bueno, Thiago no es aguerrido, pero entre Tolisso y Javi Martínez, o qué sé yo, Thiago, Kimmich, bastantes jugadores que fueran doble pivote clásico,
y una buena línea de 4 detrás. Él tenía que jugar siempre por detrás de un punta que era Lewandowski, y teniendo a ya sea Müller por derecha y a Coman por izquierda, o tener a Gnabry y a otro jugador de velocidad, Robben quizá, o Ribéry, antes que se retiraran. En fin, son planteamientos que los jugadores a veces te obligan a tener que hacer en los equipos por el perfil del jugador, ¿no? Ciertamente fue una falla considerar que él se pudiese adaptar, y también no tanto una falla, sino que los entrenadores que hoy están en el Barça no tienen ni el conocimiento ni el tiempo, sobre todo, de formar a un jugador para que pueda adaptarse a esa posición. Lo digo porque Iniesta también era así en sus inicios, y tuvo un gran entrenador como Guardiola, como Rijkaard en su momento. Tuvo también después a Luis Enrique. Son jugadores entrenadores que fueron jugadores importantes en su momento. Me imagino que conocen esa formación y han tenido la disciplina y la constancia de enseñar la posición a sus jugadores. Y ciertamente ya Coutinho lo veo bastante quemado a nivel mental. Me atrevo a decir que esta experiencia del Barça ha sido la peor de su vida, a pesar de que era el club de sus sueños. Se volvió en una pesadilla por el entorno, ¿no? Una presión muy alta, no le salían las cosas. Mentalmente se nota que es un chico frágil. Es fuerte para haber llegado a donde él llegó y ser el jugador que es, pero no tan fuerte como para mantenerse con buen rendimiento a pesar de las críticas, ¿no? Que eso sí lo logran otros jugadores de otra categoría a nivel psicológico, ¿no? Así que ciertamente eso se junta también al hecho de que se ha fichado a Arthur, a De Jong, se tiene a Busquets todavía, tenemos a Riqui Puig, tenemos a Leñá, tenemos jugadores importantes, ¿no? Que tenemos a Vidal. Bueno, Rakitic, yo cuento con que se le va a encontrar una salida. Siento que él ya tiene que abrir ese espacio. Así que Coutinho estaría muy difícil que tuviera un hueco en ese mediocampo. A nivel de futuro tampoco me gustaría que él le quitara la posición a Arthur ni a De Jong, porque son jugadores que hay que formar. Hay que formar como en su momento se formó Iniesta y se formó a Busquets, y se les respetó el espacio. Así mismo se le tiene que respetar el espacio a De Jong y a Arthur, para que vayan desarrollando ese nivel. Y bueno, a Leñá, si regresa a su sesión, que lo está haciendo bastante bien en el Betis, pues que se acople a esa posición. Y bueno, al final siento yo que Coutinho es la mejor manera que tiene el equipo para poder recuperar algo de la potente inversión que hicieron, con una buena millonada que cuesta su ficha. Se ahorran un salario de crack también que le deben pagar. Y bueno, también se está especulando que como al Chelsea le gusta Coutinho y ya Kanté a veces rota un poquito de posición, había hasta posibilidades de que entrara en un intercambio con Kanté, ¿no? Que no me parecería del todo mal. Kanté es ese perfil de jugador que le falta al Barça, de ser un jugador que sabe tocar bien el balón, pero que es físicamente muy bueno y es de mucha energía, de ser correoso, de ser intenso, de buscar siempre recuperar el balón. Y ese perfil le podría ayudar mucho a De Jong y a Arthur para que puedan repartirse un poquito más las tareas defensivas y así tener más energía para atacar, ¿no? Que creo que es el problema. Los interiores del Barça usualmente tienen mucho desgaste físico, y aparte de los malos entrenamientos que ha tenido el equipo estos últimos años desde Valverde, pues en el tiempo en que se va recuperando ese tono físico necesario para hacer bien esa función, se tiene que también lograr mejorar ese funcionamiento y esas tareas, ¿no? Todo es cuestión de roles y tareas específicas en el campo que ciertamente deben distribuirse. Así que no me parece una mala idea que Coutinho salga, ojalá que se concrete, que el jugador pueda relanzar su carrera, un entrenador que confíe en él y que él tenga el espacio. Ya pronto va a tener, creo que 28 o 29 años, ya siento que es una edad que tener una inversión así es peligroso, no la vas a recuperar tan fácil. Hay que apostar por jugadores más jóvenes, jugadores que vayan adaptándose al fútbol del Barça, y puede ir reforzando otras posiciones que son muy importantes, como son las de los delanteros. Para mí es la posición clave, y ahí es donde hay que tomar una gran decisión. Si se sigue buscando un perfil falso 9 o si se quiere seguir el perfil que tuvo Luis Enrique con Suárez como un único 9 de referencia y tener dos extremos habilidosos por los costados. De ser el caso, pues pudieras contar con un Dembélé por un lado, Lautaro y Ansu Fati, o de repente Ansu Fati que le haga el relevo a Dembélé y que pueda estar Messi en un lado, Lautaro en otro, y se puede ser entre Griezmann, puede ser Ansu Fati, puede ser Dembélé. Y ese es otro tema también. Creo que Griezmann, si se opta por tener a Lautaro, Griezmann debería salir, porque creo que
Por un lado, Griezmann, a pesar de que no tiene malos números, siento que se ha adaptado, sus características no se adaptan quizá a lo que más necesita el Barça. Y ya si vas a traer a Lautaro es como poner un tercer delantero que tiene perfil casi de 9, porque Griezmann no es un 9, pero está actuando como 9. No tiene las cualidades para ser extremo, o sea que o es de 9 o es de 9. Y tienes a Suárez, que es el mejor 9 que tienes ahorita. Lautaro vendría como a aprender a adaptarse al equipo y aprender el rol del mismo Suárez para que pueda hacer su relevo. Así que ciertamente veo un futuro, suena triste, ¿no? Griezmann por actitud, salvo el tema ese de la decisión, y entonces Chou ha tenido una buena actitud contra el Barça con el Barça y se nota que le gusta estar en el club y que quiere ser grande. Pero todo apunta a un futuro, si lo tengo que decir yo, un futuro sin Griezmann y un futuro sin Coutinho, ciertamente. Así que habría que ver cómo se va dando ese tema, si hay algunos jugadores que puedan ir cumpliendo esa función. Yo la verdad me gusta el hecho de que Dembélé pudiese seguir fortaleciendo esos músculos y tener una segunda juventud en el Barça. Él es muy joven, 21 años tiene todo por delante. Se tiene que aprovechar esa inversión que se hizo. En buen momento ustedes ven que es impresionante su talento, así que sin duda alguna sería una acción precipitada, prescindir de él. Así que esperemos que se recupere, que Ansu Fati también pueda tener oportunidades, porque tiene gran talento Ansu Fati y tiene que explotarlo, tener más oportunidad. Y bueno, si Lautaro llega, pues tendré que rotarse con Suárez y Messi. Y el tema de Neymar se habla mucho, pero dudo que el equipo tenga dinero para ficharlo, a pesar de que es un salario altísimo y los bonos y la cuestión. Así que vamos a ver, posiblemente, como especulan por ahí, Neymar sea la última carta que tenga esta directiva para perpetuarse, ¿no?, en el poder del club. Ya ha tenido tantos escándalos que yo espero, ciertamente, honestamente, que si se dan las elecciones, que los candidatos que van más acorde a lo que se logró con Cruyff y con Guardiola, pues sean los que vengan nuevos, ¿no? Ya sea Víctor Font, Laporta, o si hacen una alianza, mucho mejor para no dividir los votos. Y así podamos tener a un Setién con una base que apoye mucho más sus ideas, y en un futuro muy cercano me encantaría ver a Xavi en el equipo, liderando y enseñando lo que le enseñó directamente Cruyff cuando estaba de asesor del equipo, lo entrenó en la selección de Cataluña. También Guardiola directamente como compañero de equipo, siendo su suplente. En el Barça lo llevó de la mano, lo hizo prácticamente el líder de su equipo a nivel futbolístico, y a Messi su gran estrella, su as de bastos. Y bueno, creo que no habría mejor discípulo que él. Básicamente es algo de herencia futbolística, y sería muy bonito ver eso. Así que bueno, yo lo dejo hasta aquí, chicos. Por favor, escriban abajo en los comentarios qué les parece esta posible salida de Coutinho. Yo la veo favorable. Va a estar pendiente de sus comentarios. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita, y los veo muy pronto en un nuevo video. Adiós.